Entonces, este mismo Inocencio III fue el que decretó la doctrina de la transubstanciación dentro de la Iglesia Católica. ¿Qué es esto de la doctrina de la transubstanciación? Es cuando el sacerdote que oficia la misa consagra el pan y el vino y se convierte en el cuerpo y la sangre literal de Jesucristo. Y esto es por una interpretación totalmente fuera del contexto de los versículos cuando Jesús dijo: esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Esta es la sangre del nuevo pacto, porque cuando Él estaba allí con sus discípulos en la última cena, no tenía dos cuerpos, no tenía el que estaba allí y dijo: esta es mi cuerpo, tomen. No, era un pedazo de pan. Todos los padres de la iglesia, los llamados así durante los primeros 300 siglos, entendieron lo que Jesús había querido decir. El pan simbolizaba su cuerpo que iba a ser partido, iba a ser hecho pedazos, y el vino simbolizaba su sangre que iba a ser derramada. Pero ellos lo hicieron como una doctrina que se convertía en el cuerpo y la sangre literal de Jesús. Y comenzaron algunos sacerdotes católicos a decir: bueno, si ese milagro sucede, yo quiero que se lo enseñen a toda la gente. Después de que el sacerdote consagra el pan y el vino, yo quiero que se lo enseñen a la gente a ver si no sigue siendo vino y no sigue siendo pan. Obviamente Roma no aceptaba esa confrontación. También Inocencio III fue el que estableció la confesión auricular, que es cuando una persona va y se confiesa audiblemente con un sacerdote y le confiesa al oído o enfrente de él sus pecados. Pero la Biblia dice que el único que perdona pecados es Dios. Y la Biblia dice que si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Entonces, todas esas doctrinas no tenían, ni tienen, ni tendrán sustento bíblico. Hasta los primeros 300 años, incluyendo el libro de los Hechos, no hay una sola mención de que los apóstoles hayan hecho confesiones y ellos hayan perdonado pecados. No hay un indicio, el mínimo. Al contrario, siempre que la gente venía y decía: ¿qué debemos hacer para ser salvos? En el caso de Pedro en Hechos 3 les respondió: crean en el Señor Jesucristo, crean en Él, porque ellos sabían que no había otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podían ser salvos, y que solo la sangre de Jesucristo, el confesar a Él, a Dios, al que había muerto, a Jesús en la cruz, era como recibían los perdones de los pecados. Pero ellos, Inocencio III dijo: no, ahora todos tienen que pasar por un sacerdote. Pero esto tenía, escúchenme bien, una intención malévola: tener a la gente aquí, miren, la manipulación. Este Inocencio III fue el que estableció también la infalibilidad del Papa. Es decir, que el Papa no se equivoca cuando él habla ex cátedra, es decir, cuando él dice: esto dice Dios, no se equivoca, dice. Y más adelante vamos a ver cómo entre ellos mismos se excomulgaban. Hubo un tiempo que hubo 4 papas a la vez. Y uno se excomulgaba y le decía: no, pues botellita de Jerez, y andaban ahí y se excomulgaban. Era un despapalle, era un relajo, era algo tan vergonzoso dentro de la historia. Pero este Inocencio, ese sí no se midió, de inocente no tenía nada. Este hombre, Inocencio III, prohibió la lectura de la Biblia. Él fue el que inició y dijo: prohibido que la gente lea la Biblia. Y él mismo fue el que estableció el dogma de la infalibilidad papal. Llega Juan 23, el más contemporáneo de los Juanes. Él estuvo en el 1958 al 62. Y Juan 23 dice: todo católico debe leer la Biblia. Oh, pues, pónganse de acuerdo, ¿no? Infalibilidad prohíbe la lectura de la Biblia, llega otro y dice: hay que leerla. En fin, este Inocencio III fue el que instituyó la Inquisición.
o lo que se conoció como el Santo Oficio, que ahorita vamos a hablar un poquito de ello, sí tenemos unos minutos. Y aparte él ordenó la matanza de los albigenses, que fueron gente que leía la Biblia y que ya estaban descubriendo las verdades de los pergaminos que en ese entonces había, no estaba la Biblia como las tenemos actualmente. Eran escritos, pergaminos, ¿sí? Que ellos los leían, y ellos ya habían descubierto muchas verdades de Dios leyéndolas, y Inocencio III ordenó la matanza de todos ellos. El Santo Oficio fue el brazo asesino de la Iglesia Católica, del Papa en este caso. Era una corte eclesiástica para descubrir y castigar a los herejes. Obviamente los herejes eran los que se oponían a los abusos del Papa. Cualquier sospechoso podía ser torturado y asesinado sin previo juicio. Nada más decían, ese es, y agárrenlo, y lo quemaban, lo torturaban. Dicen que les metían fierros delgados entre las uñas, y no, hacían muchas cosas terribles. Pero resulta que si esta víctima era un hombre rico, los bienes de esta víctima se los repartían entre los clérigos y el Estado. Qué listos eran estos muchachitos. Fíjense que fue bajo su reinado de este Inocencio III que se dio lo que se conoce como la tristemente célebre noche de San Bartolomé. ¿Qué sucedió en esa noche? No solo en esa noche, sino en ese lapso. En esa noche murieron más de 30,000 personas, cristianos ellos, que leían las Escrituras. Pero durante esa época murieron casi 1,000,000 de personas, hermano, que fueron asesinadas, torturadas, decapitadas por orden de Inocencio III. Déjame decirle algo tremendo. Cuando usted vaya al Vaticano, a Roma, es muy posible que yo haga un viaje a Israel este año, y de ahí nos vamos a pasar a Roma, y es algo muy interesante porque la historia ahí está. Pero si alguno va al Vaticano, yo nunca he estado ahí, pero si Dios quiere, en este año estaré ahí. Y bueno, pues se vale sacar fotos, y ahí en el Vaticano, en una de sus vitrinas, hay una moneda que acuñó el Papa Inocencio III en honor de la matanza de casi 1,000,000 de personas. Dice la historia que fue un triunfo de la Iglesia sobre los herejes. Fue una atrocidad impresionante. Dicen que hubo fiesta, orgías, borrachera, celebrando la victoria de Cristo.